cada padre en este día. Génesis capítulo 1, vamos a leer el verso 11 y luego vamos a ir a Génesis 2. Y quiero hablar en este día sobre el tema creado para mi jardín. Dile al que está a tu lado, Dios te va a hablar en este día. Dios te va a hablar en este día. Verso 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Diga conmigo, y fue. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando Dios dice algo, tiene que ser así? Por eso cuando Dios te dice algo y tú dices amén, lo que estás diciendo es así es. Por eso usted no le puede decir amén a cualquier cosa, porque se está ligando a lo que oye. Por eso Cristo decía: tened cuidado o velad lo que oís, porque no todo lo que oyes edifica, y no todo lo que entra por tus oídos está diseñado por Dios para bendecir tu vida. Pero cuando Dios dice algo, es así, y fue así. Verso 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Capítulo 2, verso 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Diga conmigo, plantó. Dice: y lo puso al oriente, y puso, diga conmigo, puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vayan al verso número 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, diga, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Diga conmigo, creado para mi jardín. Quisiera comenzar con un repaso, porque este mensaje es parte de la serie que comenzamos la semana pasada, titulado Tomando Dominio. Y la semana pasada hablé sobre el tema mentalidad de reino, y dijimos que la palabra mentalidad significa un modo o forma de pensar. Dijimos también que es un hábito o característica de una actitud mental que determina cómo usted reaccionará o responderá a las situaciones. De aquí extraímos el principio que no es tan importante lo que usted esté atravesando, sino la mentalidad que tiene mientras está cruzando esa crisis. Usted va a tener dificultades en la vida. Cristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Usted tendrá sinsabores, tendrá crisis, en ocasiones tragedias, vendrán malas noticias. Eso es inevitable. Lo que usted puede evitar es tener una actitud pesimista, una actitud de derrotado, una actitud de fracaso, porque lo importante en medio de la crisis es la mentalidad con la cual usted se acerca a lo que pueda estar viviendo en un momento. También hablamos que la palabra dominio significa control o ejercicio del control. Significa soberanidad o un territorio o esfera de influencia. También definimos la palabra dominio como autoridad suprema o poder a través de autoridad legal. Y establecimos la semana pasada que no se puede tener dominio, no se puede ejercer dominio en una actitud de pasivismo o inactividad.
porque entendimos que en la Escritura se establece enfáticamente que la voluntad y la intención de Dios para cada uno de sus hijos es que vivan en dominio y no dominado, que vivan conquistando y no conquistados, que vivan poseyendo y no poseídos, que vivan arriba y no estén abajo, que vivan prósperos y no necesitados, que vivan sanos y no enfermos, que vivan bajo control y no controlados. Y establecimos que nuestro mayor problema muchas veces como iglesia y como personas es que no pasamos suficiente tiempo pensando, porque a veces vivimos en el ahora, vivimos en el momento, vivimos solo la ocasión, no tenemos planes inspiradores, no tenemos una razón de por qué levantarnos mañana, vivimos en el momento presente. Pero Dios está invitándonos a que seamos gente, que nos convirtamos en personas pensantes, y dijimos que para llegar a ejercer dominio necesitamos fructificar, necesitamos multiplicarnos, necesitamos llenar la tierra para eventualmente ejercer dominio donde Dios nos ha puesto. Cuando empezamos a pensar, cuando empezamos a reflexionar, Dios nos dará tres cosas: nos dará conceptos nuevos, nos dará ideas nuevas y nos dará discernimiento. Y también establecimos la semana pasada que todas estas cosas representan semillas. Diga conmigo: semilla. Y discutimos que todo en el reino comienza en forma de semilla. ¿Que es una semilla? Una semilla es la promesa del futuro. Por eso cuando usted piensa, está viviendo y accesando su futuro. Tu futuro lo que contiene es una promesa, no es una tragedia, no es una crisis. Quizás usted dice: pastor, pero en este mundo cosas nos van a suceder, y es una verdad. Pero antes de que la tragedia haya o venga, suceda, escuche bien, Dios ya ha hecho una promesa de que te va a sacar al otro lado a pesar de lo que la vida te pueda presentar. Yo no sé si usted me está entendiendo en este día. Tu futuro contiene una promesa. La Biblia dice que nadie es probado más allá de lo que es capaz de soportar, porque con cada prueba también Dios tiene una salida. En otras palabras, la salida estaba antes de la prueba. En el reino Dios siempre se anticipa a lo que tú puedas vivir en el mañana. Por eso es que ya tú tienes abogado antes de haber sido acusado. Por eso es que ya tienes, yo no sé si me está entendiendo, ya Él te dijo vencedor cuando todavía tú estás llorando. Gedeón, hombre fuerte y valiente, cuando todavía estaba escondido en la caverna. Dios siempre se anticipa a lo que nosotros vamos a enfrentar mañana. Esto es tan poderoso que ya Dios ha hecho el orquestamiento necesario que tú necesitas para encontrarte con los recursos que vas a necesitar para el cumplimiento de tu visión y de tu sueño. Esto es tan poderoso que lo que Él ha dicho acerca de ti no lo dijo después que tú naciste, lo dijo antes de tu haber nacido. Por lo tanto, si Dios lo dijo antes de tu haber nacido, no hay diablo en el infierno que pueda cancelar lo que ya Dios ha establecido acerca de tu vida. El problema es que no pasamos tiempo pensando. Y en cierta medida la iglesia le ha robado a la gente la capacidad de pensar, porque hemos excusado nuestra inhabilidad y deseo de pensar por lo que le llamamos el mover del Espíritu Santo. Yo a veces veo los programas que se establecen sujetos a cambios por el Espíritu Santo, y a veces es que no nos queremos sujetar a orden. No nos queremos sujetar a orden. Y a veces excusamos nuestra pobre planificación y hacemos responsable a Dios por nuestro propio desorden. Es que Dios me está dirigiendo. Si hubiera pasado tiempo pensando, Cristo nunca erradicó la capacidad de la gente pensar. Dice que hombre que va a salir a la guerra primero no piensa si puede enfrentar el ejército que viene en contra. También dijo que persona que no se pone a edificar una torre no piensa si tiene todos los materiales necesarios, no vaya a hacer. Por eso es que muchas veces el impulso que a usted le da, llamado del Espíritu, no es otra cosa que help me, Lord. Y el pobre Dios, por así decirlo, paga las consecuencias. Y la gente se pregunta, y yo te vengo a anunciar hoy que si pasáramos un poco de tiempo más pensando, evitaríamos muchas de las malas decisiones que hemos tomado hasta ahora. Usted es producto y resultado directo de lo que usted piensa. Proverbios lo dice: de acuerdo a como el hombre pensare, así
será ¿quién? Él. De hecho, su vida hoy es una reflexión de lo que está en su mente. Voy a repetir, la gente dice, ¿cómo tú estás ahí? Como Dios quiere. Si tú estuvieras como Dios quiere, quizás no te estuvieras quejando tanto. Si tú estuvieras como Dios quiere, quizás no estuvieras viviendo en ese apartamento que llevas 8 años cuando ya Dios... Si tú estuvieras viviendo como Dios quiere, no estarías subyugado a un jefe que hace rato le debiste de haber dado una patada para ir a... yo no sé si usted me está entendiendo en este día. Dile al que está a tu lado, Dios me va a hablar en este día. Dios me va a hablar en este día. Dios me va a hablar en este día. Usted es resultado directo de lo que usted piensa. Dime lo que está en tu mente y yo te diré lo que va a estar sucediendo a tu alrededor. Si tú quieres cambiar lo que está sucediendo afuera, cambia lo que está pasando adentro. La Biblia lo dice de esta manera: amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dime si tu alma está creciendo. Dime si tus pensamientos se están exponiendo a cosas extraordinarias y cosas mayores. Dime si tus pensamientos están cambiando a pensamientos de abundancia en vez de escasez, de prosperidad en vez de maldición, de victoria en vez de derrota. Y yo te diré que cuando tú llegas a tu futuro, ya Dios había preparado todo lo que tú necesitas, porque estabas accesando de antemano lo que Dios te había revelado por medio del pensamiento. Pensar, darle un codazo a alguien y dile: piensa. Si cuando empezamos y comenzamos a entender y a comprender el propósito de Dios para que nosotros dominemos, tenemos que entender que el propósito principal de estos es revelar al mundo natural la voluntad y la mente de nuestro Dios. Dios es un Dios que habita en una esfera sobrenatural. Por eso en el capítulo 1 del libro de Génesis, la creación del hombre en su inicio fue una creación sobrenatural. ¿Por qué? Porque lo creó invisible. Dios es espíritu y todo lo que Dios hace carga la genética particular de quien Dios mismo es. Pero en el capítulo 2, Dios hace algo extraordinario, y es que no crea, sino que forma. Diga conmigo: forma. Y aquella formación lo que iba a hacer era que iba a contener el depósito espiritual que Dios había creado en el espíritu del hombre. Dios tomó entonces lo invisible, lo puso en el cuerpo visible para que el hombre entonces se relacionara con todo lo que iba a gobernar y a dominar y pudiera ejercer dominio sobre aquello. Por eso usted nota que en Génesis capítulo 2 verso 7 dice que Dios formó al hombre. Note que no lo hizo, lo formó. Primero lo crea el ente espiritual, el ente sobrenatural, lo invisible, y luego crea lo visible, forma lo visible. Pero la palabra formación ahí tiene una implicación interesante, porque formar algo requiere proceso, requiere edificación. Y cuando usted está edificando algo, cuando está construyendo algo, usted muchas veces necesita ciertas cosas que le ayuden en el proceso de la construcción. Y cuando nosotros estábamos construyendo este templo, se pusieron en la parte de afuera andamios, scaffolds. Se pusieron unos andamios que ayudaban a los constructores, a los pintores, a los que estaban poniendo sheetrock, a los que estaban poniendo a la corona arriba en el techo.